2. Si intentas predecir el futuro, raramente acertarás. Aprendí esa máxima durante las primeras semanas en Barcelona y me guió mientras preparaba cada uno de los personajes que encarné. Y es que nada fue según lo previsto cuando llegamos. Era la tarde del 27 de julio de 1909 y la ciudad se hallaba lejos de ofrecernos la tranquilidad a la que estábamos acostumbradas. Nos encontrábamos en el segundo día de la huelga general, la llamada Semana Trágica. Mientras nos dirigíamos a nuestro nuevo hogar, no sabíamos si observábamos la normalidad del día a día o una situación excepcional. Barcelona estaba en pie de guerra y no discerníamos los bandos que se enfrentaban. A medida que nos adentrábamos en sus calles, veíamos más y más hombres armados, corriendo, sangrando, saqueando, gritando, protestando. No recuerdo muy bien si fue una industria o Urgel donde una barricada impidió que el carro siguiera avanzando por la Eixample. Sé que era por allí porque paramos delante de la escopidora. «Deulofeu, ¿qué es eso?», señalé el estadio, obviando la amalgama de ciudadanos que nos seguían con la mirada. «Es la escopidora, la cancha del equipo de fútbol del Barcelona». «Es increíble, parece muy nueva. Se inauguró hace unos meses». «Niñas, venga, bajen del auto». Deulofeu, haciendo caso omiso de las demandas de los barriqueros, nos ayudó a apoyar los pies sobre los adoquines y se cargó la bolsa a la espalda. Me horrorizaba pensar que nuestras pertenencias habían entrado en contacto con su vestimenta cochambrosa, pero nada podía hacer para evitarlo. El comerciante nos indicó que le siguiéramos. María me agarraba la mano con fuerza mientras vigilaba de reojo la barricada que rodeábamos en el lado derecho. A medida que avanzábamos, veíamos más enfrentamientos, más caos. Esas trincheras improvisadas se construían con una base de ladrillos y objetos varios, sacos de lo que parecía comida, muebles, sillas, puertas, muros custodiados por soldados circunstanciales. Por la calle de Aragó, creo, vivimos uno de los momentos más tensos. Una docena de guardias civiles a un lado y una treintena de obreros al otro se peleaban a ladrillazo limpio. Los humildes pero cabreados ciudadanos gritaban: «¡Viva el ejército! ¡Abajo la guerra!». Nos parecía un chiste sin sentido. ¿Por qué alentaban a aquellos contra los que luchaban? La escena me fascinaba. Los contemplábamos con la inocencia de un potrillo recién llegado al mundo. Si mi memoria no falla, no sentí miedo. En cierto modo, la mano de María me proporcionaba el valor necesario para caminar con seguridad. Además, no paraba de advertirme: «Ni se te ocurra preguntarles nada. ¿Quién sabe lo que nos podría pasar?». Quizá, si hubiera presionado su mano con la misma intensidad que ella, habría cometido menos errores, pero me embelesaba lo que se veía a nuestro alrededor. Los edificios, las aceras, ¡cuánta belleza! Bloques de hormigón de varias plantas separados por avenidas más anchas que todas las de Solsona juntas. Puertas de madera y hierro con cristales de colores de belleza inaudita. Flores en fachadas y farolas. Una arquitectura que amaba los ornamentos con motivos naturales. Tiendas medio cerradas que dejaban entrever un mundo de posibilidades. Por encima de los gritos y el caos de la huelga, escuchaba ese canto de sirena que me narraba un futuro escondido tras una de esas puertas. Recuerdo a una mujer que cargaba una cesta. Vestía de negro y se cubría la cabeza con un pañuelo marrón. Con el paso ligero y las pupilas a la caza del peligro, protegía sus enseres con los brazos y el pecho, y no se detenía ante comentario alguno. En pocos días me convertiría en ella, una sirvienta más de l'Eixample, una parte importante del tejido de valientes que movían la ciudad. A escasos metros de la residencia de los Puig, había una caseta de madera de las usadas para el cobro de los consumos, o bueno, lo que quedaba de ella después de haber sido quemada por algún anarquista con el nervio flojo. Andaba yo absorta en los restos cuando nos detuvimos delante de un portal. Deulofeu nos reveló con una sonrisa desconcertante
que habíamos llegado a nuestro destino. Su cometido terminaba ahí, pero nuestras caras de pavor debieron de enternecerlo porque se prestó a guiarnos hasta la puerta del servicio. Jamás había visto una entrada tan elegante. Accedimos a un cuadrilátero casi perfecto, limitado por una pomposa portería de madera gobernada por don Manuel. Siempre me encantó la perspicacia que escondía tras las gafas y la cautela que camuflaba con sus maneras impecables. Nos recibió jovial y después de identificarnos nos mostró el camino. No subimos por la espectacular escalinata decorada con moqueta de color verde que se alzaba a nuestra izquierda y a la que se accedía después de ascender 5 peldaños de casi 2,5 metros de ancho, elaborados por algún material primo hermano del mármol. ¡Y qué barandilla! Parecía un bosque de hojas talladas sobre los laterales de la madera que cubría la estructura de hierro. Deulofeu nos indicó que usáramos la humilde y camuflada escalera de servicio, cuya entrada se escondía tras la portería. Le hicimos caso, y escalón tras escalón aparecieron los nervios. Me encontraba ante una nueva vida, y empezaba a tomar conciencia de ello. Este es el entresuelo. Supongo que vivirán aquí junto al resto del servicio como tiene que ser. Los Puig y los hijos residen en el principal, justo encima de ustedes, dijo Deulofeu ante la puerta de madera que daba acceso al piso. Acto seguido llamó con 2 golpes secos. La puerta se abrió y apareció una mujer entrada en la cuarentena con cara de pocos amigos. Vestía una blusa oscura, una falda negra que apenas anunciaba sus curvas y un delantal que la cubría en su totalidad. Llevaba el pelo recogido en un moño extremadamente estirado que no disimulaba las canas acumuladas a lo largo de quién sabe cuántos años sirviendo. Menos mal que han llegado. Pensaba que con tanto alboroto habrían sufrido algún infortunio. Yo soy Juana. ¿Y ustedes? ¿Cómo se llaman? Nos presentamos con timidez. Deulofeu se despidió y desapareció escaleras abajo. Mientras descendía, sentí que perdíamos de vista a la única persona que nos vinculaba a Solsona. María cogió nuestra bolsa, agarró mi mano y ambas seguimos a Juana. Fue el ama de llaves de la casa quien nos guió por las entrañas del nuevo hogar. Mientras avanzábamos por un pasillo en forma de L, Juana iba nombrando a los miembros del servicio que ocupaban las habitaciones que había a un lado y al otro del corredor. El ama de llaves nos provocaba una risa difícil de contener. Sin cruzar palabra, ambas sabíamos que eran sus ojos fríos y eráticos lo que nos hacía gracia. En el pueblo matábamos el tiempo riéndonos de las expresiones de los viajantes que no parecían humanas. Ciertamente, la de aquella mujer daba para entretenerse una tarde entera. El disimulo no constaba entre las habilidades innatas de 2 chicas del pueblo, y seguramente por eso, Juana se giró con brusquedad y nos dijo: «Niñas, en esta casa solo existe una regla. Sigan todas y cada una de las normas a rajatabla y les va a ir bien». Juana continuó caminando mientras María y yo nos esforzábamos por estar a la altura. Pocos segundos después, el ama de llaves se detuvo ante una de las estancias. La abrió y dijo sin apenas mirarnos: «Esta es su habitación. Sobre la cama tienen los uniformes. Espero que su padre me enviara las medidas correctas. Al fondo del pasillo van a encontrar una puerta blanca que da acceso a una galería. Ahí está el excusado que usa el servicio. El baño es esa segunda puerta de ahí. Aséense y cámbiense. Tienen agua preparada y 2 toallas en el armario. La puerta de al lado es una cocina que no usamos. En 30 minutos las quiero listas. Lo siento, no hay luz por culpa de la dichosa huelga». La mujer volvió al piso principal, mientras nosotras conteníamos la risa. No perdimos el tiempo. Nos aseamos y volvimos con rapidez a la habitación para cambiarnos. Mi primer vestuario barcelonés no fue ni mucho menos de alta costura. Una falda larga que no podía evitar pisar cuando caminaba. Una blusa de cuello alto y rayas que bajaba la moral con solo verla. Un delantal blanco y el pañuelo para la cabeza. María y yo nos observábamos divertidas. Juana reapareció en la habitación al cabo de un rato. Nosotras la esperábamos sentadas en la cama. Nos levantamos de inmediato, y la mujer permaneció en silencio en la jamba de la puerta
mientras nos observaba con detalle. No hizo comentario alguno sobre nuestra apariencia. Habíamos superado la primera prueba. ¿Saben leer y escribir?, preguntó. Miré a María, pero ella me ignoraba. Había cambiado de actitud. De repente se mostraba atenta y muy servicial. Nuestro padre nos enseñó, señora. Perfecto. Sígame. En el mismo momento en que la mujer se giró, mi hermana me lanzó una mirada censuradora. Debía controlar las risitas o íbamos a comenzar con mal pie. Acto seguido, se santiguó. Eché un vistazo rápido a la habitación antes de salir. La puerta se encontraba a uno de los costados del rectángulo que formaba la estancia. Las dos camas, separadas por dos mesitas de noche, estaban colocadas en perpendicular al acceso. Dos armarios de madera maciza quedaban más o menos encarados a cada uno de los lechos. Una silla ocupaba el hueco bajo la ventana que se hallaba ante la puerta. Recorrimos el pasillo hasta la primera esquina. Juana abrió una puerta que quedaba enfrentada a la nuestra y que me pasó desapercibida cuando entramos. Allí descubrimos unas escaleras que nos llevaron directas al piso superior. Una barandilla metálica con revestimiento de madera que competía en austeridad con el suelo gris y las paredes blancas, marcaba el límite entre los escalones y el vacío. Al llegar a la entrada del principal, Juana nos advirtió que debíamos comportarnos. Íbamos a conocer a los señores. Sacó entonces una llave del bolsillo de su delantal impoluto y abrió la puerta. Ingresamos a una entradilla que daba a la cocina. Me pareció enorme, aunque por aquel entonces no había visto muchas más. No podía dejar de mirar los cacharros y los utensilios que estaban colgados. Se amontonaban en estanterías o simplemente permanecían sobre la encimera. En Solsona solo teníamos una olla y un sartén. Cuando llegamos al pasillo, avanzamos en línea recta dejando a nuestra derecha la puerta que daba al comedor. A continuación, se hallaba el salón de los Puig. Juana nos pidió que esperáramos afuera antes de llamar. Una voz masculina dio pie a que el ama de llaves abriera la puerta y entrara, dejándola entreabierta. Desde donde estábamos, veíamos un enorme ventanal blanco de madera que sometía la habitación a la luz natural y un exquisito sofá de cojines blancos y acabados dorados. Era un dos plazas digno de un rey. No veíamos a los señores, que intuía sentados justo delante del mismo. Señora, las nuevas han llegado. Están aquí para que las conozcan. Mi hermana me agarró de la mano mientras una voz de mujer, aterciopelada pero autoritaria, le respondió sin vacilar. Perfecto. Juana, antes que nada, cuénteme qué se dice en la calle. La huelga es total, señora. Hay huelga general, la llaman. Se ha adelantado una semana a la que se había convocado. El tono de Juana cambió por completo. Una dulzura que segundos antes parecía imposible y un hilillo de preocupación se transmitían a través de sus palabras. La mayoría de los barrios la secundan, señora. Sanz, Gracia. Hay piquetes por toda la ciudad y trincheras como las que se ven desde la ventana. Dicen que la huelga, la de verdad, la comenzaron ayer los obreros de la Hispano-Suiza, en la calle de Florida Blanca. Parece que los metalúrgicos no aprenden, aunque también se cuenta que los primeros insurgentes eran de las zonas periféricas de la ciudad y que vinieron al centro. En fin, que los de la Hispano se dispersaron por las ataranzas. Al cabo de poco habían convencido a los trabajadores de unas 20 fábricas. De ahí se fue extendiendo para toda la ciudad. En el Poblenou hubo una batalla campal entre los conductores de tranvías y varios obreros que, ojalá, esos pobres infelices no tuvieran que ir a Marruecos, interrumpió la voz femenina. Pero estas no son maneras. ¡Que me pinche! ¿De verdad acaban de salir esas palabras de tu boca? ¿Te vas a afiliar a un sindicato?, comentó otra voz. Sabes que tengo razón, Julia. A la guerra que vaya el gobierno. Ese es el problema, Teresa. Maura se encuentra fuera del país y Osorio dimitió ayer. Estamos en manos del ejército. Si me permiten, diría que Barcelona es una auténtica batalla campal. Doña Juana, intervino de nuevo el hombre, querrá decir que esos revoltosos están convirtiendo la ciudad en una batalla campal.
Lo que más les conviene es que vuelva pronto la luz. Haga pasar a las chicas, por favor. Juana se acercó y con un gesto nos indicó que podíamos entrar. La imagen de Teresa Puig me dejó boquiabierta. A sus 49 años, desprendía una belleza que, sumada a unos modales cargados de porte y estilo, la convertían, a mi parecer, en una diosa. Tenía una cara redonda, pero fina, unos ojos claros que invitaban a soñar, y una boca carnosa que sugería más aventuras que tedio. El pelo liso, castaño y recogido le abrazaba el rostro con solemnidad. Su mano bailaba en el aire mientras se abanicaba, una habilidad que imité millones de veces. Lucía un traje color verde pastel, formado por una falda larga de tubo, una chaqueta y una blusa blanca. Teresa Puig mostrando todo su esplendor. Julià Puig se encontraba sentado a su lado, con las piernas cruzadas y la publicidad, un diario, en las manos. Cuando entramos, nos prestó escasa atención, y la verdad apenas le recuerdo en aquella escena. Seguramente vestía un traje, lucía bigote y sujetaba el monóculo con una mano. Lo que más me sorprende al día de hoy es que, sin poder evitarlo, le sigo llamando el Señor. Fue doña Teresa quien rompió el hielo. Bienvenidas a esta casa. Trabajen duro y se les va a recompensar. No hagan caso de lo que sucede allá afuera. Aquí las huelgas no existen, ¿lo entienden? Ambas asentimos. Pues bueno, a trabajar. Espera un momento, Teresa. Tengo una pregunta para ellas. Don Julián levantó la vista y miró directamente a María, que parecía incómoda y en estado de alerta. Entiendo que les habrá sorprendido encontrar una Barcelona tan alborotada. El gobierno quiere enviar a más hijos de la ciudad a la guerra, y el populacho se ha levantado en contra de esta decisión. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Noté cómo mi hermana apretaba su brazo contra el mío, quizá para frenarme, quizá para calmarme, o quizá en busca de una salida. La miré de reojo y advertí que buscaba, sin éxito, la complicidad de Juana. Yo debía salvar la situación, e incapaz de dar con las palabras acertadas, dije: Permítame responder, señor. No entiendo muy bien lo que sucede o si es justo, pero creo que las vacas que pastaban en Solsona tenían la mirada más feliz que los hombres que hemos visto atrincherados. El señor se echó a reír de inmediato. Sin embargo, a doña Teresa no le hizo mucha gracia. Frunció el ceño y desaprobó mi actitud con una sutil pero afectiva mueca. Además, notaba la presencia censuradora de Juana a mi derecha. El vértigo apareció y se apoderó de mi voluntad. Quizá me había excedido, así que sentí la necesidad de romper el silencio y suavizar mis palabras. Aunque las vacas se conforman con poco, como debe ser. Doña Teresa siguió observándome inquisidora. ¿Y tú, pequeña pastora, te conformas con poco también? Para mí servir en esta casa tan elegante es más que suficiente. De nuevo, don Julián soltó una carcajada. Doña Teresa suspiró y dio el visto bueno a Juana, asintiendo indolente. Cogió una taza de porcelana decorada con flores azules, que descansaba en una mesita pegada a la butaca, y dio un sorbo mientras su marido volvía a la lectura. Se tomó su tiempo para dejar la taza en la posición inicial, y acto seguido nos sermoneó. Veo que tienes respuesta para todo. Para trabajar aquí, lo único que necesitas es responder lo que se te pida, ni más ni menos. ¿Entendido? Ambas hicimos un gesto afirmativo. Bien. Acompañen a Juana. Ella las va a guiar en su cometido. Ambas asentimos y tras Juana abandonamos el salón aliviadas. Sentía que la señora me odiaba, y esa sensación no auguraba un plácido comienzo. Ya en el pasillo observé a María. Aparentaba esa calma que fue la envidia de muchos, pero que no era más que fachada. La cogí de la mano y noté que se destensaba. Enfilamos el pasillo y nos detuvimos cuando Juana nos habló en tono severo. No vuelvas a hablar a los señores de esa manera, ¿me entiendes? Pero es que el señor, pero nada. No han venido a opinar. Juana relajó los hombros e inesperadamente enterneció su mirada. Un consejo.
caer en gracia es más peligroso que pasar desapercibido, niñas. ¡Ay, Juana, Juana! Ya está usted con sus sentencias. Supongo que ustedes son las nuevas. A nuestras espaldas apareció un chico que sin siquiera mirarlo me causó un escalofrío irracional. Qué curiosas son las primeras impresiones. Resultó ser el hijo mediano de los Puig, Tomás. Se creía amo y señor del lugar y lo demostraba con su tono autoritario y sus maneras altivas. Solsona nunca fue un lugar de paso. A pesar de eso, algunas divisiones del ejército se desviaban de vez en cuando e iban al pueblo para descansar o avitullarse. Nos veíamos obligados a acogerlos, alimentarlos e incluso a entretenerlos. Conocimos a soldados agradecidos, a otros indiferentes, y luego estaban aquellos a los que mi padre llamaba bellacos. Estos se divertían con la humillación o el sufrimiento de los demás. Me refiero a personas que detectan la causa del dolor ajeno y lo explotan escudándose en la autoridad. Con el tiempo, desarrollé una habilidad para identificar y evitar este tipo de seres. Los descubría por la mirada, que conjugaba deseo, frustración y malas intenciones. Una mirada que en un abrir y cerrar de ojos te identificaba como su posible presa. Una mirada como la de Tomás. Señorito Tomás, le presento a María y a Francisca. Son las chicas nuevas del servicio. Así que María y Francisca, chicas, van a oír muchas cosas malas sobre mí. Quiero que sepan que la mayoría son verdad. Sus ojos se encontraron con los míos y a continuación exploraron mi cuerpo desde la cara hasta los pies. Luego ascendieron para cruzarse de nuevo con mi mirada. Como acto reflejo lo evité fijándome en el cuadro colgado a mi izquierda. Pero la curiosidad venció mis temores, y al retomar de nuevo el contacto visual, una sonrisa se adueñó de su cara. Fue entonces cuando me percaté del físico de Tomás. Delgado y lánguido, su nariz aguileña destacaba por encima del resto de sus rasgos. También me llamaron la atención sus labios carnosos, pero finos, su tez extremadamente blanca y la poca luz que iluminaba el pasillo le daban un toque enfermizo que se reforzaba con sus suaves gestos. El traje de 2 piezas de corte simple que vestía dejaba al descubierto una camisa azul impoluta. Bienvenidas. Si necesitan algo, no duden en pedirme ayuda y no hagan caso de las malas lenguas, dijo mirando a Juana. Corren el riesgo de atragantarse con su veneno. Si mi llegada a Barcelona formara parte de un vodevil barato, esa sería la escena en la que la inocente plebeya conoce al rico galán. No obstante, ni yo era inocente, ni él era un galán. Le agradezco sus palabras, señorito. Su consejo de no hacer caso de las malas lenguas me parece muy acertado, pero las chicas de pueblo no necesitamos ayuda. Tomás sonrió con una picaresca, inesperada reacción que despertó mi interés. Por fin un poco de alegría en esta casa. Juana, se le avecina trabajo. El chico se alejó por el pasillo sin despedirse ni dedicarnos ningún gesto cordial. Mientras le observaba, me vino a la memoria el sabor salado de la sangre, aquel que había descubierto en la piel de Arnau. Desaparecido Tomás de nuestra vista, Juana retomó su papel de jefa. Nos encontrábamos ante la puerta de la biblioteca, donde descansaban 2 cubos y 2 trapos. El ama de llaves estableció los criterios que debíamos seguir en forma de órdenes. Luego les acabo de enseñar la casa y hablaremos mejor de sus tareas. Ahora debo atender otros asuntos. De momento entran a la biblioteca y frieguen el suelo. Cuando vuelva lo quiero reluciente. Si acaban, vuelvan a limpiarlo, porque nunca está suficientemente pulcro. Vamos, a trabajar. Juana se abrió paso entre las 2 y se esfumó. María y yo aguantamos varios segundos en silencio, y sin embargo, ya al límite de nuestra voluntad, desatamos las carcajadas que enseguida disimulamos para que no perturbaran la quietud de la casa. Cuando entramos en la estancia, descubrimos estanterías y estanterías de libros que cubrían las paredes. En medio, una mesa y una silla tan antiguas como los primeros recuerdos de doña Teresa, 2 butacas de lectura y un pequeño alzador de madera escondido tras la mesa. Aquel tenía que ser un buen lugar para vivir. Barcelona era un hervidero, y no solo por la huelga.
Un sofocante calor invadía cada rincón de la ciudad y sobrepasaba lo tolerable para dos chicas recién llegadas de una zona más templada. Allí estábamos, cumpliendo con la primera misión como sirvientas, arrodilladas y sudando. Nos esmeramos hasta que Juana vino a buscarnos. Dio el visto bueno y nos acompañó a la cocina, donde nos esperaban un par de platos de arroz, dispuestos para que los engulléramos. Lo recuerdo como uno de los mejores manjares que he probado. Y es que, como decía Tomás, la exquisitez de la comida aumenta según el contexto. Terminada la cena, fuimos directas a la habitación. Allí nos invadió la necesidad de comentar lo vivido, la casa, sus habitantes, los muebles, detalles que con el tiempo se volvieron insignificantes. ¿Quién nos iba a decir que ni don Julián ni doña Teresa nos protegerían de lo que sucedió después?